Hola, ¿qué tal YouTube? El día de hoy vamos a ver un tema de matemáticas que nos pide demostrar el teorema de Pitágoras. Acompáñenme. El problema dice, use semejanza de triángulos para probar el teorema de Pitágoras. Para la solución vamos a partir de un triángulo ABC. El triángulo ABC tiene los vértices A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Y a la vez está conformado por los lados A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Ok? Bueno, el primer paso para empezar esta demostración será trazar una recta que la vamos a trazar a partir del vértice opuesto a la hipotenusa, es decir, del ángulo recto. Y vamos a trazar esta línea hasta coincidir con lo que sería la recta de la hipotenusa, pero cuidando de que forme un ángulo de 90 grados. Es decir, debemos obtener algo como esto, pero aquí en esta parte se forma el ángulo recto o el ángulo de 90 grados. Entonces, al trazar esta línea, vamos a dividir nuestro segmento C en dos segmentos, que sería el segmento E y el segmento F. Y a la vez, este lado que está aquí, le vamos a nombrar como el lado D. Entonces se nos pide demostrar el teorema de Pitágoras que dice que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Vamos a utilizar el criterio de semejanza de triángulos. Para eso he coloreado el triángulo que obtuve a partir de la línea que tracé del ángulo recto de color marrón y lo he separado un poco de la otra figura para que lo podamos distinguir con mayor facilidad. Y a la vez el triángulo grande de ABC lo tinté de color azul. Entonces vamos a observar que el ángulo recto del triángulo ABC pues queda en este lugar. Y el ángulo recto del triángulo pequeño, que es el triángulo CBD, queda en esta parte, porque nos aseguramos de que la línea que trazamos fuera perpendicular a la hipotenusa del triángulo ABC. Entonces, si vamos a emplear criterio de semejanza de triángulos, vemos que uno de esos criterios me dice que dos triángulos son semejantes si tienen el lado semejantes. Entonces es uno de los criterios para poder decir que dos triángulos son semejantes. En este caso vamos a aplicar ese criterio, o sea, va a ser el criterio LAL. ¿Qué lados van a ser similares? Bueno, vamos a ver que lo que sería la hipotenusa del triángulo pequeño sería el lado A y va a ser proporcional o va a ser semejante a la hipotenusa del triángulo grande, que en este caso es C. Y a la vez el cateto, por decir el cateto opuesto al ángulo agudo de mi triángulo rectángulo pequeño sería el lado E, que a la vez es semejante a lo que sería el lado A del triángulo ABC, o sea, del triángulo grande. Entonces obtendría más o menos estas ecuaciones. A entre C es equivalente a E entre A. A entre C lo estoy tomando del triángulo grande, del ABC. Y E entre A lo estoy tomando del triángulo pequeño, lo que sería el BCD. Entonces, despejando de aquí lo que sería A, me quedaría al cuadrado y me queda que A cuadrado es igual a C por E. O si despejáramos lo que sería C, el segmento C, es igual a A cuadrada sobre E. Y bueno, pues ahora vamos a tomar la parte restante del triángulo ABC, que era el triángulo grande, y vemos que ahora se forma un triángulo pequeño, pero en la parte inferior. Ese triángulo lo pinté de color verde para que se distinga.
ese triángulo va a ser el triángulo ACD. Bueno, este triángulo tiene una característica igual que el otro triángulo, que es un triángulo rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo, vamos a situar en él lo que sería el ángulo recto. En este caso, pues aquí está el ángulo recto del triángulo verde y del triángulo grande o el ABC. Vamos a tener de este lado el ángulo recto. Entonces, imaginemos cómo lo podemos girar para hacerlo coincidir, y vamos a utilizar el mismo criterio de semejanza, que es lado, ángulo, lado. Entonces, en este caso, el ángulo que coincide es el ángulo recto, y lo que serían los lados coincidentes tenemos, o lados semejantes, tenemos lo que sería la hipotenusa del triángulo grande, que es C, con la hipotenusa del triángulo pequeño, que es B. Y luego tendríamos uno de los catetos. Vamos a ver el cateto que está en la parte inferior, que del triángulo grande ABC, pues sería el lado B. Y del triángulo pequeño, tendríamos que ese cateto pues es efectivamente el lado F. Entonces obtenemos la semejanza así. Tenemos que B sobre C del triángulo grande o del ABC es semejante a lo que sería el lado F entre B, que son del triángulo pequeño o el triángulo verde que se formó. Ahora nada más despejamos lo que sería B. B cuadrada me queda como C por F, o si despejamos F me quedaría B cuadrada sobre C. Y bueno, pues ahora retomamos la figura que teníamos en un inicio y vemos que el segmento C, cuando lo dividimos, formamos dos segmentos a partir del segmento C. Entonces, cuando lo dividimos, formamos lo que fue el segmento E, que fue esta parte de aquí, y el segmento F, que fue esta parte de aquí. Entonces, la suma del segmento E más el segmento F me dan por resultado lo que sería el lado C. Entonces, ya que tenemos esta ecuación, vamos a sustituir las ecuaciones que obtuvimos en los pasos anteriores y vamos a ver cómo queda esto. Entonces, C quedamos que valía E más F, sustituimos lo que es E, que es A cuadrada sobre C, y luego F es B cuadrada sobre C. Entonces, lo único que hacemos es agrupar para poder sacar el factor común, que en este caso mi factor común es 1 sobre C, y entonces podemos pasarlo del otro lado, que está dividiendo, lo pasamos del otro lado, queda multiplicando, C por C me queda C cuadrada, y es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y entonces, pues resulta que hemos demostrado el teorema de Pitágoras porque obtenemos que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, o la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Bueno, recordemos que esta es una de las demostraciones que existen para el teorema de Pitágoras, pero podemos encontrar en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, un compendio que dice que hay más de 100 demostraciones del teorema de Pitágoras, por si quieren buscar alguna otra demostración. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado el tema. Regálenme su like, su suscripción y pues nos escuchamos en un siguiente video. ¿Sale? Hasta pronto.